Muy bien. Bienvenido a todos. Nos encontramos con Mar Pérez San Agustín. Con Mar realmente tenemos una historia muy interesante porque yo la venía a buscar todas las semanas a su departamento cuando trabajaba con nosotros. ¿Te fuiste hace 3 años o 4 años ya? En agosto va a ser 4 ya. 4 años. Se fue hace 4 años de vuelta a Europa. Ella es de Barcelona y está trabajando ahora en el sur de Francia. ¿En qué ciudad era? Toulouse. En Toulouse. Y ella realmente es una gran investigadora. Es muy joven ella, pero le ha ido fantástico. Realmente ella está haciendo un aporte muy importante a la comunidad. Así que no voy a perder más tiempo en mi palabra y les voy a dejar la cámara y el micrófono a Mar. Mar, por favor, todo lo que tú quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Voy a compartir pantalla. Bueno, antes de nada agradecerte la invitación, porque para mí es un verdadero placer volver como al DSC, aunque sea en la distancia, para un poco compartir con vosotros algunos de los aprendizajes, ¿no? Y en realidad veo que no somos tantos, así que podemos hacer una conversación en caso de que lo requieran y demás. No hay problema, me pueden interrumpir cuando quieran. Yo les puedo responder a las preguntas que quieran, ¿eh? Puede ser un poco más una conversación. Hoy he venido un poco a compartirles una reflexión. Yo llevo tiempo, como dice Miguel, llevo tiempo investigando en tecnología educativa y en los últimos años me he centrado en el uso de datos educativos para darle sentidos pedagógicos, ¿no? Y tratar de incorporar el uso de la tecnología utilizando datos en las instituciones de educación superior, o bien para apoyar procesos institucionales, o bien para apoyar el aprendizaje. Entonces, como hoy en día el tema de los datos está desarrollándose como algo cada vez más importante, de hecho vivimos rodeados de datos, los sistemas que nos rodean utilizan nuestros datos para recomendarnos la serie de Netflix que queremos ver, el sistema que vamos a ver de Google, ¿no? Todo el mundo nos está constantemente capturando datos y utilizando esos datos, ¿no? Y esto en educación hasta hace poco no pasaba tanto, ¿no? En educación muchas veces nuestros estudios eran estudios donde había una escasez de información. Nos íbamos a la clase, capturábamos datos a pequeña escala y tratábamos de hacer intervenciones a pequeña escala. En los últimos años, aunque se hacían estudios a gran escala, por ejemplo los exámenes PISA, datos PISA y todo eso sí, que vienen muchos años haciéndose, pero era algo muy particular y poco extendido. En los últimos años pasamos de esa escasez a la abundancia de datos. De repente empiezan a aparecer herramientas tecnológicas con las que estábamos acostumbrados a trabajar, como por ejemplo Moodle, herramientas que capturan toda la información sobre los datos, etcétera, de los estudiantes, qué hacen, qué no hacen, los cuestionarios que aciertan, los que no, las notas que tienen. Y todo eso empezamos a tener un sistema muy grande en el sistema educativo de datos y pasamos a la abundancia. Y esto nos da muchas oportunidades a nivel de investigación, a nivel de análisis, a nivel de predicciones, qué podemos esperar hacer, qué podemos esperar no hacer. Sin embargo, también conlleva muchos retos y una gran responsabilidad como investigadores. Y de hecho, yo quería hacer un poco una reflexión sobre lo que está ocurriendo en los últimos años y por eso he llamado a la presentación Rehumanizando la analítica del aprendizaje, que es un poco el área de información, el área de investigación que se dedica a utilizar los datos para darle sentido educativo. Y me gustaría hacer hincapié en la idea de la rehumanización, porque en los últimos años, y como ocurre cuando un tema se convierte en un tema pujante o muy interesante o en el punto de mira de mucha gente, tanto de las empresas como de los investigadores, se pueden empezar a hacer malos usos de los datos y malos usos de esa parte de la utilización de datos que puede conllevar, veremos algunos ejemplos, puede conllevar algunos problemas a nivel ético, ¿no? Y nos tenemos que replantear un poco esto. Entonces, hoy yo quería hablar de esto y para hacerlo y ser un poco concreta sobre una reflexión un poco más genérica sobre lo que venimos haciendo en los últimos años, lo voy a centrar en ejemplos concretos de cómo hemos llevado a cabo proyectos donde el último objetivo es esa rehumanización. Es decir, tratar de que las tecnologías, los datos sean bien apropiados por las instituciones educativas
por los profesores y por los estudiantes. Y haré una pequeña reflexión sobre qué proyectos hemos llevado a cabo y cómo, y cuáles son los pros y contras de cómo llevarlos a cabo para tender a esa romanización. Bien, de hecho, me gustaría presentar en realidad trabajo que hice cuando estaba allí, es una reflexión a posteriori, trabajos que han ido saliendo a raíz de mi trabajo que hice en Chile, pero concretamente voy a presentar de dos personas que ahora ya no están en la PUC, excepto Isabel, que sí que está, seguramente la conocéis, también estaría asociada a la Escuela de Ingeniería. Son dos trabajos de Ronald y de Isabel Hillier que son los que me sirven como para ejemplificar esta idea, ¿no? Pero antes de nada, permitidme que un poco os dé algunas de las referencias clave para definir lo que es el concepto de la analítica de aprendizaje. La analítica de aprendizaje en realidad es un concepto que aparece de forma muy reciente. Hace 11 años que se definió por primera vez este concepto y se ha convertido actualmente en un área de investigación muy relevante. Y lo definió en 2011 Siemens en una primera conferencia, una sociedad de Learning Analytics que se creó en el 2012 y que propusieron una definición de analítica de aprendizaje como una forma de análisis de datos para medir, recolectar, analizar, reportar data sobre cómo los estudiantes aprenden con el propósito de optimizar o mejorar el aprendizaje. A mí no me gusta mucho esto de optimizar porque parece muy empresarial. Yo diría mejorar o apoyar el aprendizaje. Bien, es un área muy interdisciplinar. De hecho, muchos de los estudiantes que trabajáis con Miguel trabajáis en las mismas áreas o combináis distintas áreas, ¿no? Se alimenta de áreas como estadística para nivel de análisis de datos, técnicas de utilización de grandes datos y tecnologías para representarlos del área de Computer Science, pero también trabajamos con modelos teóricos para que estas tecnologías y análisis tengan sentido, modelos teóricos que vienen de las áreas de Educational Sciences o psicología o sociología, ¿no? Para que veáis el boom que ha tenido todo este área, me he dedicado a buscar cuántos documentos se encontraban en Scopus en este área de información y en el 2021 me encontraba con 30.471 documentos que tienen el concepto de Learning Analytics o en el título o en el abstract. Para que veáis un poco la relevancia de este campo, ¿no? Es un campo joven, pero muy en mucho apogeo. De hecho, esta es un poco la historia de lo que ha venido pasando con las contribuciones que se producen alrededor del Learning Analytics. Un poco para que veáis, se utiliza normalmente esta parte, este gráfico de Gartner, que es bastante interesante, donde se plantea en el eje de las X el nivel de dificultad y en el eje de las Y el valor que tiene, ¿no? Y la flecha grande representa el nivel de información y el nivel de optimización máximo que podemos alcanzar con la analítica, ¿no? Entonces, ha habido como varias tendencias en los últimos años y al principio todo lo que se hacía era utilizar análisis de datos para describir qué había pasado con el aprendizaje, qué es lo que ha pasado. Es decir, ¿han aprendido nuestros estudiantes? ¿No han aprendido? ¿Qué han hecho? ¿Han hecho clic aquí? ¿Han hecho clic allá? Esto era la primera etapa, ¿no? Luego, a partir de estos datos, se empezó a trabajar en lo que se llama la analítica diagnóstica. Es decir, ¿podríamos empezar a ver qué relación existe entre distintos factores para diagnosticar cuál es el problema? Si no aprenden, ¿por qué no aprenden? Pero lo más interesante se ha dado en los últimos años, donde la gente ya no solo hace descripción y diagnosis, sino que hace predicción y prescripción. Es decir, ahora los datos se utilizan para tratar de prescribir qué es lo que va a ocurrir con el estudiante, por ejemplo, o con el profesor, para proponer soluciones. Y esta es la prescriptiva, la analítica prescriptiva. En torno a estas 4 tipos de analíticas es lo que nos encontramos hoy en día todos los trabajos de Learning Analytics. Es decir, van de la pura descripción a la prescripción. Y la prescripción suele ser un poquito más compleja porque requiere una intervención para evaluar si efectivamente podemos condicionar comportamientos a partir de los datos analizados. Una de las tendencias que ha habido, ¿vale? Yo distingo como 3 tendencias cuando veo la literatura y me gusta contarlo así. Veo que hay como 3 grandes tendencias en el momento de trabajar con la analítica a estos distintos niveles, ¿no? Se ha trabajado, una de las tendencias es lo que se llama el advising analytics, ¿no? Es decir, sistemas, todo esto es en base a lo prescriptivo, sistemas que capturan datos de estudiantes y que de alguna manera sugieren acciones para que el estudiante mejore. Por ejemplo, en la Universidad de Austin Peay se propone una herramienta que se llama Compass, donde le dice a los estudiantes, mira, vas muy bien en este curso, tienes tantas estrellitas en este curso, te recomendamos que
te apuntes a este ramo el siguiente día, el siguiente año, y no a este porque en este vas un poco flojo. Entonces tienes como recomendaciones de qué es lo que puedes hacer, ¿no? O, por ejemplo, que van un poquito más allá, cosas como representación de lo que pasa en el aula y cómo eres tú, cómo estás tú en relación al profesor y a tus compañeros. Un poco de visualización de qué interacciones tú produces en un espacio docente. Esto es lo que se llama Advising Analytics. Es un poco lo que le dice, por ejemplo, este sistema del espacio físico, le dice en un momento dado al estudiante, oye, muévete para allí porque no has hablado con esta persona. Entonces tratan de dar avisos o sugerencias a estudiantes y tienen el foco en el estudiante. Hay otro tipo que es lo que se llama Design Analytics, es otra tendencia actualmente que existe y que tiene el foco en los docentes en este caso. En este caso, en lugar de, por ejemplo, en el marco este, que no sé si ven mi flechita, donde le informaban al estudiante dónde ir, ahora informan al profesor dónde ha pasado más tiempo, de manera que él pueda distribuir su tiempo entre los distintos grupos del aula, por ejemplo. O, por ejemplo, le dan información sobre cuál es la tendencia de diseño de sus cursos. Por ejemplo, cuántos vídeos has puesto en esta semana, cuántos cuestionarios has puesto en esta semana, cuántas lecturas has puesto en esta semana, para que tomes un poco de conciencia de cómo distribuyes tu tiempo y tu espacio, ¿no? Y cómo la gente utiliza tus recursos, con el fin de apoyar tu diseño de aprendizaje. Bien, entonces estas herramientas son las herramientas que apoyan o tienen como objetivo mejorar las prácticas docentes, ¿no? El objetivo es el docente. Sin embargo, hay otras también donde el objetivo o el stakeholder involucrado es el gestor, es decir, la persona que va a gestionar qué se va a hacer con estos datos. Es decir, por ejemplo, el decano de la Facultad de Ingeniería que hace un informe sobre cuáles son las salidas de información de los estudiantes cuando salen de la carrera de ingeniería, ¿no? Y entonces proponen como advice para mejorar tu gestión. Esto o este tipo de aproximaciones tiene grandes oportunidades, pero también conlleva muchos desafíos. Os voy a poner un ejemplo que me escandalizó cuando leí. Hay una universidad que propuso un sistema de alertas institucional donde el primer año analizaba las notas que tenían todos los estudiantes y como las universidades se sitúan mejor en los rankings por el número de estudiantes que son capaces de pasar al siguiente año en la promoción, este sistema lo que hacía era predecir quién potencialmente iba a fallar en los ramos y por tanto no iba a pasar al curso siguiente para echar a esos estudiantes antes de llegar a no pasar el curso. Con lo cual ellos los echaban y así tenían un ranking magnífico como estudiante. Ahí estaban jugando a ser dioses con los datos, ¿no? Y eso es lo que nos tiene que causar horror. Y eso es lo que se ha definido por Selwyn, que es una socióloga muy interesante, como lo que se denomina la datificación opresiva. Es decir, utilizamos los datos no para apoyar y mejorar, sino para seleccionar, para clasificar a la gente bajo un mismo paraguas sin tener en cuenta sus características que lo hacen más humano. Y tendemos a lo que se llama a la deshumanización del profesorado y del estudiantado. Metemos a todo, clasificamos de forma automática las características de un estudiante para clasificarlo de una manera distinta y en función de esa clasificación tomamos decisiones. Y eso puede llevar a hacer o proponer soluciones de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar que esto ocurra, ¿no? Nosotros que somos científicos, que trabajamos con datos educativos, con propuestas tecnológicas para mejorarlos, ¿qué podemos hacer? Bien, pues una de las claves es transformar un poco la cultura de la organización y para transformar un poco la cultura de la organización en la educación superior es tomar un poco de conciencia de qué es el Learning Analytics y tratar de hacer iniciativas que contengan 3 elementos clave que para nosotros hemos identificado a través de varios proyectos que son clave para crear una cultura del dato institucional, del dato educativo institucional, que tenga como objetivo mejorar el bienestar de los estudiantes, de los profesores y de los gestores. Y no utilizar los datos de una forma mercantilista que haga que tengamos una solución óptima a nivel de eficaz económica, pero que la solución no esté basada para nada en la educación o en el proyecto educativo, ¿no? Y estos 3 aspectos son tener en cuenta el contexto en el que trabajamos, tener en cuenta qué impacto va a tener en los distintos stakeholders la solución que proponemos y que esté adaptada
a los usuarios finales, ¿no? Entonces, para esto, nosotros hicimos en varios proyectos, en un proyecto concretamente que se llamaba Lala, que justo trabajaba con analítica de aprendizaje en Latinoamérica, tratamos de proponer varias soluciones y les quisiera mostrar 2 ejemplos de solución que nosotros llamamos soluciones de Learning Analytics humanizantes o humanizadoras, pero que tienen una aproximación distinta y que solucionan dos problemas distintos. Una es la que llamamos una solución top-down, porque era una necesidad que surgía de una necesidad de manager, y otra es bottom-up, es decir, una necesidad de un stakeholder más bajo y cómo lo solucionamos, ¿no? Permítanme que le presente primero el proyecto de top-down. Algunos, seguramente a Miguel les suene. En el 2015, muchos de vosotros estáis en la Escuela de Ingeniería, sabéis que la Escuela de Ingeniería trabaja con una acreditación internacional que se llama ABET. ABET es una acreditación que permite que una institución americana diga que efectivamente los cursos que se dan en la Católica, las mallas y los programas que se dan en la Católica cumplen los criterios necesarios para tener un nivel de calidad. Entonces, para hacer esto se requiere recolectar datos de todo tipo, curriculares, ¿no? Desde las evaluaciones que se hacen a las actividades que hacen los estudiantes en clase, etcétera, etcétera. Como os podéis imaginar, el trabajo de recoger y recolectar toda esta información es un infierno. Son todas las mallas, todos los profesores de todos los cursos involucrados y se requiere recolectar toda esta información. Hasta el momento todo esto se hacía de forma manual, donde el proceso consistía en recolectar de los distintos actores de la institución, es decir, los jefes de programa, los profesores asistentes, todos los datos requeridos para acreditar esta fase, desde los exámenes a realizar, etcétera, los exámenes a hacer, las competencias a evaluar, etcétera, etcétera, y cómo se hacía, ¿no? Y todo esto se hacía un dossier y se le enviaba a la agencia acreditadora. Todo esto era una cosa complejísima que no tenía más que un único fin, que era acreditar la carrera. Muy importante, pero único. Entonces nosotros nos propusimos lo siguiente. ¿Y si en lugar de que este sistema sirva solo para ganar la etiqueta ABET, sirve además para mejorar cómo actualmente estamos haciendo docencia? Y eso es lo que se propuso Isabel Hilliger en su tesis, y esto es un poco lo que hizo, ¿no? En realidad dijo, bueno, voy a hacer una solución adaptada. ¿Qué necesidades tenemos? Bueno, pues necesitamos que los actores, que son los profesores y los estudiantes y los managers, tengan la información que se requiere. Pero a los profesores les va a interesar cómo poder mejorar su curso, a los estudiantes les va a interesar cómo puedo yo escoger el curso más adaptado a mí, y a los managers les va a interesar cómo acreditarme fácilmente en mi institución. Entonces hay como necesidades que se generan muchas tensiones entre los distintos actores y se requiere una reflexión sobre cómo trabajar esto para beneficiar a todos, ¿no? Para ello, Isabel Hilliger trabajó como una empresa que desarrolló una especie de sistema donde tiene distintas visiones y los profesores pueden almacenar información sobre su malla de competencias asociadas a cada ramo y pueden asociar evidencias de aprendizaje que luego se asocian a gráficos que permiten ver, por ejemplo, si han mejorado o no sus estudiantes. Por ejemplo, en el primer trimestre, que está en azul, puede ver un grafiquito diciendo, mira, estos estudiantes no han hecho satisfactoriamente esta competencia, estos no hay nadie que lo esté desarrollando, estos lo han desarrollado de forma satisfactoria y esta de forma ejemplar. Sin embargo, en el segundo semestre esto no ocurre. De repente lo que estábamos haciendo, introduciendo una plataforma, era que nos permitía recolectar datos que hasta ahora se habían hecho en papel y no en formato digital, y sobre todo representarlos de forma significativa para que el profesor tuviera una visión de cuál es el avance de competencias de sus estudiantes y para que los estudiantes tuvieran una visión de cuál es su propio avance de competencias. Esto fue un proceso muy largo, se hizo un estudio un caso de estudio de 2015 a 2017, donde se estudió primero, donde se involucró a 63 profesores de 5 titulaciones, en este caso solo trabajo con profesores, y lo que se hizo es recolectar todos los datos antes y después de la adopción de la herramienta y tratar de ver si eso de alguna manera mejoraba el proceso hasta ahora, realizado para el proceso de acreditación, ¿no?
Lo que observamos en esta pequeña evaluación fue que, por un lado, no teníamos problema con la recolección de evidencias de aprendizaje. Hasta el momento había sido muy duro recolectar de cada profesor evidencias de aprendizajes asociadas a las distintas competencias de su curso. En este momento, como está automatizado, era mucho más sencillo. 2, por primera vez se tenía una visión clara y en forma de gráfico de cuáles eran los objetivos alcanzados a nivel de competencias para cada malla y también para nivel curricular. Y finalmente, las evaluaciones, de repente, lo que nos pareció muy interesante y que vimos como una evidencia muy clara cuando analizamos los datos, es que las evaluaciones en el momento de antes de poner la herramienta, esto es el número de recursos que tenían ellos de evidencias para competencias, y esto es después de incorporar la herramienta, ¿no? Aquí se ve como el aumento. Lo más interesante fue que el hecho de contar con esta información repercutió en el diseño de los cursos de los profesores y de repente empezaron a hacer unas evaluaciones mucho más sofisticadas y muchos más asociadas al aprendizaje activo. Y eso fue un resultado muy interesante. ¿Qué problema nos encontramos en este caso? Uno de los problemas que vimos que se derivaban de este proceso top-down es que era un proceso que se gestionaba desde el decanato con el fin de, de mejorar o de acreditar los programas en la universidad, pero que hasta ahora nos había planteado como un proceso de mejora continua. La llave para que la gente se apropiara del proceso fue que los profesores claramente vieran esta iniciativa una iniciativa que sirviera también para mejorar su proceso de aprendizaje, ¿no? Una de las cosas que nos dimos cuenta con este top-down approach es que para que sea exitoso tienes que detectar una solución a una problemática interna existente, lo asocias a los problemas existentes y que tenga como fin último mejorar la educación, no necesariamente un objetivo institucional tipo acreditarme. Tiene que involucrar un interés por parte del estudiantado y por parte del profesor que tenga un fin educativo. Esta fue nuestra primera experiencia. Top-down. La segunda fue bottom-up. En este caso, la necesidad no venía del decanato o de las esferas superiores de la institución, sino que venía de los estudiantes y los profesores. En el 2015, la Católica empieza a trabajar con MOOCs en Coursera, ¿no? Y de repente nos damos cuenta de que empezamos a hacer MOOCs y demás, y que a pesar de que había muchos estudiantes que se matriculaban, muy pocos terminaban los cursos. Entonces dijimos, necesitamos algo que les ayude a ser más autorregulados, es decir, capaces de gestionar su propio aprendizaje en estas plataformas donde se requiere mucha autonomía por parte del estudiante. ¿Y qué hicimos? Bueno, pues este es el contexto, vamos a crear algo adaptado para los estudiantes, es decir, algo que nos sirva para poder dar a los estudiantes un feedback de cómo lo están haciendo en el curso y así estudiar cuáles son las estrategias que les pueden ayudar a mejorar su aprendizaje. ¿Qué hicimos con todo esto? Diseñamos una herramienta, esta herramienta que se llama Not My Progress. Es una herramienta que trabaja con dashboards. Lo que hace es representar de forma gráfica las actividades que hacen los estudiantes en la plataforma, es decir, cuándo me he conectado a trabajar, cuántos minutos he trabajado en esta actividad, cuántos minutos he trabajado en esta otra, etcétera, etcétera. Y lo que hace es dar un reflejo, es un reflejo de tu persona en el curso. Lo que tiene como intención que tú tomes conciencia de cuál es tu capacidad de aprendizaje y de cómo puedes mejorarla. Lo que hicimos es tratar de instalarla, esto es un Google Chrome que iba instalado en una herramienta y lo metimos en tres cursos de Coursera. Su uso era voluntario y a pesar de los miles y miles de estudiantes que teníamos estos 3 cursos, solo 291 se instalaron en la herramienta, de los cuales la utilizaron 91 personas. Entonces, esto fue bastante frustrante porque evidentemente a niveles de investigación nos sirvió para entender cómo funcionaba, pero lo que nos dimos cuenta es que la adopción era muy baja, ¿no? Sin embargo, pudimos sacar algunas conclusiones. Fue bastante interesante ver, por ejemplo, que la gente que se había instalado en My Progress era, por ejemplo, más autorregulada por defecto, pero además también era más regulada en los momentos de estudio, es decir, tenía como momentos de estudio más regulados a lo largo de todo el curso.
también nos dimos cuenta que esta gente hacía como más metarreflexión, es decir, que la herramienta, una de las cosas en la que ayudaba más, es que eran más capaces de reflexionar sobre su aprendizaje y eso tenía un impacto directo en la, la nota final del curso, ¿no? Esto fue interesante para ver un poco cómo podíamos implementar herramientas que directamente pudieran generar cambios de comportamiento en el estudiante, ¿no? Y proponíamos analíticas basadas en la teoría y la evidencia empírica que nos demostraba que algunas de ellas eran más eficaces que otras, ¿no? Pero al menos podíamos demostrar teóricamente que había empíricamente que había ciertas evidencias que nos hacían pensar que ciertas teorías eran mejor o ciertas estrategias eran mejor en este contexto, ¿no? Supimos adaptarlo al contexto de uso, pero la gran limitación fue que a gran escala no conseguimos la adopción. Es decir, teníamos la problemática, pero era muy difícil adaptarlo a gran escala porque no había una institución detrás que apoyara completamente todo su despliegue. Entonces, claro, por un lado tenemos iniciativas de alto impacto que pretenden humanizar con la utilización de datos, que pueden tener un alto impacto porque tienen top-down, ¿no? Lo que pasa es que la problemática es que los actores no la adopten porque no le encuentren sentido. Y luego tenemos herramientas que nos solucionan problemas que realmente tienen mucho sentido para la mayoría de los actores en la institución, pero que sin embargo su escalamiento es muy complejo porque no tienes el apoyo institucional. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Y si de alguna manera podría este tipo de soluciones transformar un poco la forma en que aprendemos y no aprendemos. Pues hombre, podríamos si encontramos un equilibrio entre estas dos ideas, ¿no? Un poco hacer una aproximación top-down para identificar problemáticas que puedan trasladarse a toda la institución y bottom-up para tener el aseguramiento y el entusiasmo de los actores principales que se involucran, ¿no? En la problemática. Entonces hay que buscar este equilibrio. Y nosotros hemos dado, tras esta explicación, y aquí ya casi termino mi intervención, con 4 claves, y esto es lo que hemos estado explorando este último tiempo, lo he explorado un poquillo más en detalle y hemos extendido un poco más los estudios y esto lo estoy observando en varios estudios que estamos haciendo aquí con este tipo de herramientas más centrados en el estudiante. Hemos identificado 4 claves para tratar de humanizar un poco más las iniciativas de datos, utilizando datos que hagamos, ¿no? que desarrollamos. La primera es incluir más actores de los que creemos que tenemos que incluir. Es decir, cuando se trabaja con datos, no solo vas a involucrar a los estudiantes que están haciendo el aula y los datos que capturas, sino que vas a tener que involucrar a el sistema informático que está almacenando los datos, cómo los almacena, cómo te dan acceso, vas a tener que convencer a los profesores para que te dejen los datos para cumplir con las reglas de privacidad, vas a tener que los estudiantes te permitan o le van a interesar esto y que te acepten el hecho de utilizar estos datos. O sea, vas a tener que implicar muchos más actores de los que creas. Y cuantos más apliques, más necesitas. Y un estudio que lanzamos precisamente preguntando a estudiantes y profesores de 4 instituciones latinoamericanas, es que los objetivos de los distintos actores de la institución son muy diversas, pero se pueden identificar aspectos donde se encuentran. Por ejemplo, una de las claves que nos dio este estudio fue que los estudiantes querían feedback en momentos clave de su curso y los profesores también querían información sobre el estudiante en esos mismos momentos claves. De repente encontramos una convergencia entre problemática y de 2 actores distintos. Y eso es algo que podría ayudar a construir algo un poquito más humano, ¿no? Ayuda al profesor, ayuda al estudiante y de alguna manera puede ayudar al administrador para ver en qué momento el profesor hace más o menos, etcétera, etcétera. La segunda clave es que tiene que haber en la implementación de estas iniciativas liderazgos compartidos y distribuidos. No puede ser una iniciativa que surja como un interés de un profesor o de un estudiante, tiene que surgir de un conjunto de actores en la institución para tratar que en toda la cadena haya involucrados. Porque en el momento en que hacemos utilización de datos para ir más allá de un escenario experimental muy pequeñito donde queremos observar una hipótesis y evaluar una hipótesis, ahí ya empezamos a tener muchos problemas con el uso de datos y demás y se requiere mucho apoyo institucional. Así que uno de los consejos es, si queremos hacer algo que tenga gran impacto, tenemos de alguna manera
saber tener una idea de cuál es el nivel de madurez de nuestra institución en cuanto al conocimiento de datos y en relación a esta madurez proponer un proyecto factible. Y finalmente, y la tercera clave que detectamos en estos estudios, es que debemos siempre identificar sistemas y procesos que realmente transformen. Es decir, que tengan por objetivo transformar un proceso que quizá exista hoy en día, pero donde el aporte de los datos pueda darle un salto muy importante. Por ejemplo, en los dos ejemplos que les he dado, en el primero los datos estaban escondidos cuando no se trabajaba con Learning Analytics, cuando no se había propuesto ninguna solución. Los datos que se recolectaban eran opacos, nadie tenía acceso a ellos y de repente una plataforma permite tener acceso a ellos y dar una visualización y una intención distinta. En el segundo caso de los estudiantes, tú cómo trabajas en el curso, qué haces y demás es algo que también es opaco hasta que te lo muestran. Y el hecho de mostrártelo hace que tú te sientas, tengas un sentido de pertenencia un poquito mayor al sistema, te sientas más empoderado, el conocimiento es poder, por supuesto, y eso aumenta tu compromiso, tanto a nivel del curso como a nivel de ese uso de datos, ¿no? Estas son las tres claves que identificamos para tratar de incorporar este tipo de sistemas de utilización de datos en las instituciones de educación superiores y son para mí las claves también para poder hacer estos sistemas lo más humanos posibles, ¿no? Sin embargo, os tengo que confesar que en los últimos tiempos me he estado preocupando por un tema que me parece que es algo interesante y que va ligado a este tipo de culturalización de las instituciones en cuanto al uso de datos educativos, que es el nivel de alfabetización. Alfabetización es la capacidad de entender, ¿no? Nosotros cuando somos alfabetos, o sea, cuando no somos analfabetos es que sabemos leer, sabemos interpretar signos, sabemos darle sentidos y sabemos darle sentido, apropiárnoslo y tener un sentido crítico sobre eso que vemos y leemos, ¿no? Esto está muy claro con la lectura. Sin embargo, cuando hablamos de datos, hay varios vacíos que aún quedan por resolver y que hace que sea muy difícil llegar a esta rehumanización de la que hablaba. En primer lugar, hay vacíos a nivel institucional. No hay políticas sobre gestiones de datos y uso, por ejemplo, en Latinoamérica. Cada país lo gestiona distinto, lo cual hace muy difícil, por ejemplo, compartir datos de distintos países para hacer comparativas o recolectar la misma información y hacer sistemas que se puedan aplicar de forma transversal. Pero lo más importante para mí es que estamos asumiendo que tanto los profesores como los estudiantes tienen una habilidad de interpretar y entender datos y eso no ocurre. De hecho, es una de las habilidades que hoy en día, en el último informe marco PISA 2021 y 2022, que esto es 2021, pero el 2022 se basa en este, es que el data literacy es algo necesario. Es decir, tenemos que ser capaces de diseñar soluciones que a la vez que utilicen los datos permitan también al estudiante y al profesor entender cómo se están procesando estos datos, cómo se usan estos datos, para qué se usan, con qué fin se usan, etcétera, etcétera. Porque sin esto no nos podemos asegurar de que ninguna de las intervenciones que hagamos sean realmente eficaces. Eso ayudará mucho a la incorporación. De hecho, PISA lo ha definido como una de las habilidades claves del siglo XXI y ya han salido modelos como el DIGICOM Edu, Digital Com Edu, que te dice las competencias digitales del siglo XXI de los estudiantes, donde una y la primera es Information and Data Literacy. Y lo ponen de forma conjunto, es decir, ser crítico a la hora de ver y leer información, pero también ser crítico a la hora de ver y analizar datos. Y eso es algo que es un reto que está por explorar. Hay varias iniciativas, pero son pocas, sobre todo del 2020 para adelante, que tratan de explorar un poco cómo nosotros podemos generar soluciones o sistemas o mecanismos para tratar de transmitir este concepto, esta idea del uso de datos, para que nos convirtamos en una sociedad un poco más capaz de entender cómo se utilizan nuestros datos hoy en día y hacia dónde los queremos utilizar nosotros, ¿no? Porque para mí, desde este punto de vista, las tres claves anteriores son importantes y esta última muchísimo también, y habría que explotarla, porque estas son las cuatro claves para mí que hacen de estas soluciones una cultura de la Learning Analytics o de la analítica de aprendizaje un poco más humanista, ¿no?
responsable, explicable e imparcial, ¿no? Para que no haya esos bias, ¿no?, que nos puedan generar. Y ya para acabar con Kino, que nos dejó hace poco, ¿no?, simplemente decir que al final el uso de los datos educativos viene a ser un poco el futuro porque es el uso de los grandes datos, pero como investigadores en este área debemos asumir la responsabilidad de que tenemos que tratar de hacer lo mejor posible para tratarlo de forma transparente para el usuario y con un fin educativo como último objetivo. Muchas gracias, me he enrollado más de lo que quería, Miguel, como siempre. Partamos con las preguntas, tenemos muchísimo tiempo. Yo te voy a hacer la primera pregunta. Muy bien. Tú estás mirando Learning Analytics en el proceso universitario, estás mirando mientras los alumnos están estudiando, pero ¿cómo sabemos si realmente esos objetivos educacionales son los que deberíamos enseñar? ¿Es posible realizar Learning Analytics después en el proceso profesional en que vemos realmente qué pasó con lo que aprendieron esos alumnos? Porque lo que tú estás haciendo es optimizar un proceso, pero si el proceso está enseñando cosas que realmente no son lo que se necesita en la sociedad, no sirve mucho optimizar ese proceso. Entonces la pregunta es, veamos realmente qué están enseñando estas universidades y cómo realmente podemos mejorar lo que están los objetivos educacionales de estas universidades. ¿Hay algo en esta dirección? A ver, actualmente toda la gente que trabaja en este área, más que nada, tiene casi intereses como muy científicos, a nivel de... muy científicos desde el punto de vista psicología cognitiva, un poco de tipo, voy a hacer un caso experimental, voy a ver los factores, aíslo los factores y de repente como tienen tantos datos están muy contentos de hacer eso, entonces son como muy... estudios muy particulares que tienen como objetivo pretender, o sea, entender cosas. Pero sí que hay cosas que se están haciendo a nivel europeo, no tanto a nivel de investigación, sino más desarrollo de capacidades y ligadas a este tipo de proyectos de, por ejemplo, competencias, donde han hecho una cosa, por ejemplo, muy interesante que se llama el pasaporte europeo profesional. Entonces, lo que tú haces es como una especie de portfolio donde de alguna manera capturas en forma de datos todo lo que tú has hecho en tu vida académica y profesional y lo proyectas en forma de competencia profesional. Y ese pasaporte, que se llama pasaporte profesional, tú lo presentas como una especie de CV de todo lo que yo he querido adquirir. Ahora, esto es muy bonito como concepto, pero muy difícil de aplicar, porque conlleva que de entrada, o sea, lo que han querido hacer en este pasaporte es interesante porque parten de competencias generales y no de las competencias que las universidades establecen. Es decir, son competencias que el mercado establece y no competencias que la universidad establece. Entonces, desde ese punto de vista está bien porque tienes una organización de las competencias profesionales que te requiere el mercado. Pero el matching es donde se pierde toda la información. Tú cuando tienes la universidad, donde tienes sus programas curriculares organizados no por competencias profesionales, sino por competencias de mecánica de fluidos, cómo aplicar, o se pretende hacer profesional, pero no está muy ligada a lo que pide el mercado, es muy difícil hacer la conexión institucional y profesional. Entonces, más es una cuestión de que no existe la voluntad tras las asociaciones de que esos datos pues, se puedan transmitir de un sitio a otro y luego proponer algo que se vea, como soluciones que se puedan hacer, porque soluciones hay muchas y hay propuestas, pero hay muy poca continuidad entre el mundo profesional y el mundo académico, entre el seguimiento de competencias. ¿No será que mejor no sepamos? Es posible también, ¿eh? A ver, luego hay mucha gente que está proponiendo, y que esto también requiere mucha analítica, ¿conocéis el concepto de blockchain? Sí, claro. Pues hay mucha gente que está proponiendo acreditaciones basadas en eso. Yo te acredito como gran profesional en datos y lo hago con un sistema de blockchain de manera que no soy solo yo el que te acredito, sino el gurú de los datos, el no sé qué, el curso, la universidad y ¡pum! Te hago el máster de los datos. Y es una acreditación distribuida. Entonces el blockchain no es sintáctico, sino semántico. Semántico. O sea, aplican el concepto de blockchain desde esa perspectiva, la idea de distribución de la validación, digamos.
claro, muy bonito. Eso no lo había visto, fíjate, muy Y bonito. eso os puedo enviar, a ver si encuentro, pero os puedo enviar algunos enlaces interesantes. Y hay gente que está explorando eso, ¿eh? Y hay empresas, por ejemplo, hoy me han informado y me ha llegado un mail de una empresa que ha desarrollado un sistema de blockchain para precisamente esto y está pagando a universidades para que piloten Y con ellos. lógico, si les va bien, tienen el negocio. Claro. A ver, vamos a los participantes. Tenemos 13 personas, más que nosotros dos. Preguntas de nuestros participantes, después te hago otra pregunta yo, pero prefiero que nuestros participantes hagan una pregunta. A ver, deja ver si levantaron los Y yo brazos. tengo una pregunta. Sí. A ver, Alma, dale y después Luciano. Ok, me llama la atención la parte, doctora, donde Sí, sí. mencionaba acerca del vacío que existe sobre las políticas comunes para la gestión de datos, sobre todo en el contexto de LATAM. Me gustaría saber qué hacen otros países, por ejemplo, de la Unión Europea, para afrontar esta situación y que nosotros como América Latina podríamos adoptar. Es una muy buena noticia, Alma, es algo muy bonito y es algo que propusimos al final del proyecto Lala, pero es muy complicado de hacer. Pero es una muy buena pregunta. De hecho, en Europa tenemos lo que se llama la GDPR, ¿no? Data Privacy, this one. Te voy a poner el enlace. Nosotros tenemos esto, ¿vale? Ahí, esto es una solución, pero no quiero esto. Esto. Es una normativa europea, ¿vale? Te voy a poner algo así como muy divulgativo por aquí, pero seguro que encuentras. Es una guía que te explica cuáles son las cosas que tienes que tener en cuenta para gestionar los datos de forma ética, segura y fiable. Es una jurisdicción, una especie de guía jurídica, donde te dice, bueno, tienes que tener en cuenta que todos los datos tienen que estar anonimizados, si no están anonimizados tienen que estar en sitios seguros, que el usuario final tiene el derecho de poder borrar esto cuando quiera, de que no le tienes que informar en todo momento de qué datos capturas y cuánto tiempo vas a guardar esos datos, es decir, toda una política de uso y privacidad de datos en el que cualquier persona, bueno, en que muchos países latinoamericanos se inspiran. Uno de los problemas que yo veo de este tipo de políticas es que se ha desarrollado muy bonita a nivel teórico, pero luego aplicarlo es muy, 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 muy complejo. Entonces yo diría que en Latinoamérica lo podéis hacer mejor. Podéis simplificar la complejidad y hacerlo un poquito más práctico, porque de hecho hay como bastantes estudios que tratan de simplificar y cómo aplicar esto de forma real, porque cada vez que nosotros queremos hacer una aplicación es una locura, tienes que pasar casi un año en el comité de ética para que te aprueben todos los puntos, ¿no? Pues eso es uno muy bonito y luego ya a nivel privado hay países que tienen, por ejemplo, Chile tiene su política de uso de datos, Brasil tiene la suya también y las tienen desarrolladas, pero no conversan. Entonces quizá se podría conversar. Gracias. De nada. Luciano. Hola, buenas tardes. Hola, buenas Bueno, tardes. mi pregunta iba más o menos en la misma línea. Lo que pasa es que cuando nosotros queremos descubrir valor oculto en los datos, muchas veces tenemos datos que son históricos, donde las personas que generaron esos datos no firmaron un acuerdo de confidencialidad o un opt-out Sí, o algo por el estilo. sí. Entonces, ¿cómo se puede lidiar en las instituciones con ese problema de que la data que tiene valor está almacenada, pero básicamente nosotros no la recolectamos con ese fin de darle valor originalmente? Sí. Es una muy buena pregunta. Aquí en Europa no lo podrías usar. O deberías hacer, por ejemplo, con esto del GDPR, deberías hacer firmar a la institución para que te hiciera dueña de esos datos para un contexto, para un contexto determinado.
y tú podrías hacer la institución, porque al final la que tiene los datos, aunque ellos no firmaron el acuerdo, la dueña en ese momento era la institución. Entonces, legalmente tú podrías gestionarlo por ahí. Ahora, cuando tienes ese tipo de problemáticas, yo casi que te recomiendo que vayas a ver una jurídica o que simplemente no digas nada y los trates de forma anonimizada en un contexto científico y ya está. No hagas plata de eso, pero ya está, porque todo esto hay que tener en cuenta que efectivamente si quieres hacer estudios longitudinales, toda esta conciencia no existía antes y eso aparece ahora. Entonces también hay que encontrar formas que hablen, ¿no?, con lo que había antes y lo que había ahora. Entonces tienes que conversar. Entonces yo creo que se pueden encontrar compromisos en esa línea. Pero bueno, en Europa no podrías, ya te digo. Muchas gracias. De nada. Mientras esperamos más personas que nos hagan preguntas, veo que Marcos Sepúlveda está entre la audiencia y él no levantó la mano. Entonces yo hago una pregunta por él. La pregunta que Marcos está haciendo es, ¿la haces tú o la hago yo? Dale. La pregunta es, tú hablaste de datos y Marcos hace procesos. ¿Cómo Sí. podemos de estos datos aprender procesos? Uy, un montón, podemos. Nosotros hicimos ya cuando estuvimos allí alguna cosa con Process Mining, ¿no? Pero nosotros lo hicimos a nivel de... Yo veo como distinta granularidad de datos. Entonces el proceso es distinto, el proceso que tienes que entender. Por ejemplo, cuando tratas de granularidad estudiante, el proceso es más bien estrategias, tácticas, técnicas que hace el estudiante. Por ejemplo, nosotros ahora justo, a ver si os puedo mostrar, acabamos de escribir un artículo donde hay un estudiante mío que utilizando no técnicas de procesos claramente, pero las mismas que están detrás, Hidden Markov Models y todo eso, para sacar secuencias cortas y caracterizarlas. Y ha sacado un estudio, a ver si lo encuentro, que no está ni publicado, yo os lo voy a enseñar aquí, pero luego os lo puedo enviar. Lo que hemos identificado, por ejemplo, de grado fino, hemos identificado qué tipo de estrategias emplean los estudiantes en los cursos dependiendo de la modalidad de curso. En un curso que era híbrido, tenías actividades en aula, actividades en clase, actividades síncronas, asíncronas, todo el rollo, y tenías durante el mismo curso distintas modalidades, ¿no? Por ejemplo, la primera parte del curso era más estudio autónomo, yo doy mi clase teórica y luego el otro da no sé qué, y era unas semanas. Luego las segundas semanas era un poco de más práctico, más aprendizaje activo, ¿no? El estudiante tiene que hacer actividades en casa prácticas, yo le hago actividades en clase prácticas y el último es proyecto más autónomo. Y ahí lo que vemos es que es muy interesante porque las estrategias que identificamos, que es a través de procesos, son distintas para cada modelo. Es decir, que de alguna manera vemos, a ver, aquí si os lo puedo mostrar. Y esto, a ver si hay una figura maravillosa, no sé si la voy a encontrar así improvisando, pero igual os la muestro. ¿Ves? Aquí teníamos distintas modalidades. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que esto es haciendo análisis de secuencias, identificamos secuencias las más frecuentes. Es decir, con estudiantes utilizando los mismos recursos y demás, ¿no? Los clasificamos como por clústeres por secuencias de estrategias. Por estrategias que son secuencias de lo que llamamos tactics. Y tácticas son secuencias de acciones. Es decir, lo que hemos hecho es una acción que es un clic, lo clusterizamos y sacamos las tácticas más frecuentes, que son conjuntos de acciones que se producen de forma secuencial. Y después esto lo clusterizamos para identificar estrategias, es decir, tácticas que se reproducen de forma secuencial. Y ahí vemos que efectivamente, por ejemplo, hay en ciertas modalidades, por ejemplo, en esta modalidad es muy interesante, que es que la gente se centra básicamente en leer y en autoevaluarse. Porque era un curso más centrado en yo te explico y tú te evalúas, ¿no? En esta parte de modalidad, donde es un poco más práctico, la gente hace mucha autoevaluación también, pero de repente hace mucho hands-on, que es lo naranjita. Y en este es un poco más
mezclado todo, porque como el estudiante tiene que ser trabajo autónomo, tiene como un poco de hands-on, un poco de revisión, leer, un poco de autoevaluación. Entonces, con los procesos podemos ver de alguna manera cómo evoluciona el aprendizaje. Y eso es a nivel de grado fino, es decir, a nivel de interacción del estudiante. Pero luego puedes subir de nivel. Tú los procesos los puedes hacer. Yo creo que el trabajo que hizo, ¿cómo se llamaba? Jorge Maldonado. No, Jorge era esto lo que hacía más Sí. o menos, parecido. Era esto, porque era grado fino. No, el que trabajaba con vosotros, que hacía como los procesos de cursos en las mallas curriculares. Perfecto, sí. ¿De qué curso paso a qué curso? Juan Pablo Ahí- Salazar. ¿Sí? Juan Pablo. Sí. Ahí tienes un proceso más a nivel institucional. Igual es educativo, ¿no? Así es. Sí. Luego hay gente que justo el otro día hablé con una chica que también utilizaba técnicas de process mining, técnicas, no exactamente lo que utilizáis vosotros, pero técnicas parecidas, para analizar secuencias temporales en colaboraciones en redes. Es decir, de cómo aprendo yo en distribuido. Entonces, no solo es que con quién aprendo y cómo aprendo y con qué recursos aprendo y cuál es el más, ¿sabes? Como network analysis, sino que es proceso de ese network analysis. Interesante. Sí, eso fue súper interesante. Ella se llama Sasha Pocket, lo puedo buscar. Lo que pasa es que no sé si lo ha publicado eso, pero bueno, tiene cosas interesantes. Y luego una cosa que a mí me gustaría explorar, a mí me gustaría mucho explorar, es un poco la idea de que yo creo que eso se puede hacer también con Process Mining y demás, es un poco la idea de time series análisis. Es algo que no está muy, no sé, empiezan a verse cosas, pero no está muy estudiado y a mí me parece algo muy interesante porque puedes hacer como análisis de series de tiempo. Es decir, el siguiente paso de esto que hemos estudiado nosotros aquí en secuencia, ¿vale? Que en realidad se utilizan de Markov Model, los mismos modelos que utilizan en los modelos de procesos de estos de las plataformas estas comerciales, ¿cómo se llama? Bueno, da igual. De las plataformas comerciales se utilizan las mismas estrategias y esto es lo que hicimos aquí, ¿vale? Pero lo interesante y que queremos explorar ahora es un poco si hay una evolución de tiempo en todo esto, en qué momento se identifican los cambios más importantes, un poco como lo hacen los agentes de bolsa. Los agentes de bolsa aplican series de tiempo para identificar en qué momento hay un pic de inversión en esta action. Entonces nosotros queríamos aplicar estas series de tiempo para ver en qué momento hay un pic de transformación por parte del estudiante. Para ver si ese es el momento en que le podemos decir al profe, oye, aquí ha pasado algo. Perfecto. El problema es que esto está muy bien si trabajas con grandes datos, porque para hacer serial time analysis necesitas grandes cantidades de datos, ¿vale? Por ejemplo, en MOOCs es interesante, pero ¿qué pasa o qué técnicas aplicas cuando tienes low scale? Low scale a lo mejor son 300 estudiantes. Entonces, ¿cómo reduces? O sea, ¿cómo igual das información al profe que tiene este contexto y que igual se lo tienes que dar? Porque son contextos en los que normalmente tienes una relación con el estudiante, mucho más que con un MOOC. ¿Cómo le das la información al profe con tan pocos datos? Entonces, eso también es un challenge. Entonces, no sé, nos tenemos que inventar algo. Yo ahí estamos tratando de explorar eso. Pero bueno, Process Mining está súper de moda, la gente lo utiliza mucho, ¿eh? Bueno, aquí tenemos a Luciano, que va a empezar su doctorado también en esas temáticas con Jorge. Pues muy interesante. Muy interesante, yo creo que Luciano ahí tienes que encontrar, porque claro, todos estos modelos y análisis son muy bonitos a posteriori. Cuando tú tienes los datos, vale, queremos entender lo que ha pasado. Y ves el modelo, muy bonito, pero es a posteriori, ya no puedo hacer una intervención. Entonces, ¿cómo haces una intervención en tiempo real? ¿Cuáles son los factores más relevantes? Y el problema Esto- pasa justamente por temas de
de que la información debería ser oportuna para que el estudiante pueda aplicar medidas correctivas. Claro. Oportuna en time, Sí. a tiempo. Oportuna en el tiempo, en el momento en que se da. Y eso no es trivial. No es para trivial nada. cuando tratas con modelos que requieren bastantes datos, ¿no? Machine learning, que, ¿sabes? Predicciones. Complicado. Sí. Pero muy interesante de explorar. O sea, es una problemática, ¿eh? Por eso, si es complicado, es que es interesante. Marco, ¿otra pregunta? No, estoy bien. Sí, ¿Te hice la pregunta correcta o no? sí, gracias, Miguel. Se parte Eh, de risa, Miguel. yo te tengo otra pregunta. Tú hablaste de series de tiempo. Creo que hay un chico que ha levantado la mano, Sí, Miguel. Enrique tiene la mano levantada, Miguel. Perdón. Enrique levantó la mano. Sí, antes Benjamín había levantado la mano y se había arrepentido. Benjamín, que yo no te voy a permitir que bajes la mano, así que Benjamín, tu pregunta. Hola, ¿cómo estás? No, lo que pasa es que quería era comentar como el proceso docente con el que yo estoy trabajando, que uno sí ve eso que ya comentaba mucho acerca de las normas. Cuando estás intentando iniciando procesos de certificación de alta calidad en Colombia, si yo soy de Colombia, o sea, hay una recolección de información muy grande. A nosotros los docentes pues, nos exigía la recolección de mucha información, pero entonces no existía plataforma o herramienta que ayudar. Después incluyeron lo que tú mismo dijiste, una herramienta para ayudarnos a subir la información, pero no dejaban vincular a los estudiantes y era restrictivo. Y cuando intentaron vincular a los estudiantes, la única forma para que ellos lograran tener como interés en esas herramientas era dar profit por utilizarla. Ah, o O sea, que, pagar. no. O sea, en nota, por ejemplo, si tú Sí, en utilizas la créditos, sí. plataforma, Sí. tienes mayor posibilidad de escribir materias antes, ejemplo. Ah, Después, al principio funcionó un poco. Después le agregaron que si tú querías hacer una reclamación, por ejemplo, de una nota, podías hacerla por la plataforma mucho más rápido en vez de estar dirigiéndote y va a quedar registrada la facultad. Eso empezó a ayudar a que los estudiantes entraran en ese proceso. Pero después del cambio de decano de Facultad de Ingeniería, porque eso solo se estaba aplicando en la Facultad de Ingeniería, volvió a caer todo. Y eso fue porque las políticas no estaban integradas, era más como un comentario. alineadas. Uh-huh. Efectivamente, ahí viste un poco la problemática de la complejidad, ¿no? De adoptar herramientas de este tipo. Por ejemplo, la primera opción que tú propones de darles profit me parece un poco fuerte porque le das nota por utilizar, eso para mí es antiético, ¿no? Otra cosa es que tú tengas ventajas No, para les das gestionar tu desventajas, curso, claro. pero no nota. O sea, cuando digo profe, desventajas en cuanto a que tú puedes ver la retroalimentación de tus notas más rápido que tus compañeros si utilizas la Ah, aplicación. vale. Tú puedes hacer una de notas o puedes subir tus justificaciones médicas ahí y las va a ver directamente sin tener que pasar por el comité de la facultad porque le tocaba tener que enviar las justificaciones cuando era, por ejemplo, para un parcial, una justificación médica, entonces ya llegaba ¿En qué directo. universidad de Colombia estás? Estaba en la Universidad de Cundinamarca, que es una universidad de provincia, y por eso es que había tantas cosas. Y cuando estuve en los Andes, pues ya fue distinto. Ahí sí, Ah, ya porque vale. eso es una universidad grande, eso sí ya tenía Sí, implementadas políticas de manejo claro, de datos, claro. certificación. Los Andes tienen muchas iniciativas en esa línea. Sí. La Universidad del Cauca también, por si lo miras. Mm. Bueno, sí, ¿está listo, Benjamín? ¿Algo más? Ya. Gracias. Enrique, por favor. Hola Mar, ¿cómo estás? Hola. Por ahí mencionaste algo sobre el matching de habilidades que exige el mercado y las habilidades de formación en estudiantes de colegio universitarios. Estas habilidades, por ejemplo, del mercado, ahora con los últimos 2 años de pandemia, mutaron, cambiaron, o sea, se involucraron como otro tipo de habilidades aparte de las cognitivas. Esta analítica de aprendizaje que han estado haciendo cambió en el contexto de pandemia conforme a las habilidades que desarrollan o que se estudian en los estudiantes, tanto de universidad como de otros niveles.
Por ejemplo, la autorregulación se desarrolló de una manera distinta durante pandemia, o hay estudios de analítica de aprendizaje que evidencian como esta transformación de habilidades durante la pandemia. Muy buena pregunta. Sí, hay muchos special issues que hablan de las consecuencias de la pandemia a nivel de habilidades y yo puedo enviarle luego a Miguel, los puedo buscar y existen actualmente. Se han publicado varios special issues así de habilidades, qué ha pasado, COVID, pandemic, etcétera, etcétera, ¿no? Prácticas y demás. Luego sí que se ha visto una fluctuación de lo que pide el mercado. McKinsey hizo un informe, que también se lo enviaré a Miguel, a ver, es que no lo encuentro aquí rápido, pero es un informe de los skills del future. Y una de las cosas que ponían después de la pandemia es resiliency, adaptability to the uncertainty y flexibility. Entonces, autorregulación también, porque es una de las, si no tienes eso no puedes ni adaptarte, ni ser flexible, ni nada de esto, ¿no? Pero como que ponían exactamente el manage the uncertainty. Entonces eso me pareció interesante porque es una de las cosas que ahora las empresas piden. O sea, las competencias claramente del mercado sí que se vieron influidas porque vieron que probablemente los trabajadores más capaces de adaptarse al cambio fueron los que siguieron siendo eficaces a pesar de la gran pandemia, ¿no? Entonces yo creo que o encontrando soluciones o proponiendo alternativas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido se dieron cuenta de que era clave. Puedo buscar esos estudios y se los envío a Miguel por mail, como me lo voy a anotar. Súper. Como de este tipo de cosas. Nosotros hicimos un special issue sobre COVID business. Education. Que hemos lanzado un specialization con una herramienta que habla del Future Impact on Higher Education. No, esto es una de Educational Science que puedes ver un poco todo lo que se hizo. Y luego uno que sacamos nosotros que era, ¿cómo se llama? Que era de, ya lo encontraré, que es de, sobre todo de transformación institucionales. Y hay algunos artículos publicados que puede ser interesante. Electronics. Bueno, pues ahí te puedo enviar algunos. Súper. Sí. Muchas gracias. Gracias, María. De nada. Ahora sí que me toca a mí. Tú hablaste de time series y Sí. sería muy interesante poder realmente estudiar un alumno, un niño, desde que entra al sistema escolar hasta que sale de la universidad y aprender realmente distintos comportamientos, patrones, lo que sea. La data está. ¿Se ha hecho algo de eso, no? Yo no he visto algo así tan bonito, no lo he visto. Tan longitudinal, no lo he visto. Hoy nos han presentado unos tipos de laboratorio de psicología que ya me ha parecido bastante longitudinal. Han seguido a estudiantes en el estudio de lenguas, de aprender inglés. Desde cuarto de primaria, lo que es aquí cuarto de primaria, yo qué sé, de 6 años, no, 8 años, hasta entrar al liceo, que aquí es como 16. O sea, 8 años de data donde les han pasado instrumentos de cómo han desarrollado sus habilidades de aprendizaje, una cosa que me ha parecido interesante, que era en lo que ellos se centraban, era cuán autoeficaces se sienten con la lengua y cómo evoluciona esa autoeficacia a lo largo del tiempo, ¿no? Cómo adoptaban ciertas prácticas, no sé, como varios datos longitudinales, y aún no los tienen analizados, pero tenían en ellos. Y eso es de lo que yo veo, así como algo puntual, que se hace long term. Pero vosotros podéis, tú aún sigues tú tienes de esos datos, ¿no? No, yo ya no estoy, del 17 terminé en la agencia. Ah, vale.
No, Pero hoy bueno, en igual día la podrías... gente ya está pasando por otro tema, o sea, se quieren terminar con el CIMSE, no quieren seguir con el CIMSE. Entonces, muy probable que el CIMSE se termine. Así que Ah, no, las tiempos entonces sí que han cambiado. perdéis datos, porque si no hacen en SIMSE no hay ningún estándar, ¿no? Y bueno, no hubo CIMSE el 20 y el 21, y el 19 fue parcial. Así que Ah, ya hubo discontinuidad en CIMSE. ¡ah! Sí. Pero bueno, Pero uno igual se tiene puede que, hacer con los datos anteriores, ¿no? claro, se podría hacer con los datos anteriores y aprender realmente qué está sucediendo con los alumnos y qué hace que los alumnos cambien sus comportamientos para arriba, para Sí, abajo. Sí. sí. Lo que no sé, Miguel, es cuántos datos, porque claro, no sé qué array, digamos, necesitas para caracterizar a un estudiante para aplicar time series analysis. Eso es lo que aún tengo que explorar. Es decir, cuando tú aplicas time series analysis, en realidad como tienes factores disruptores. Por ejemplo, yo de lo que he leído así, de business, sabes que van a vender las acciones de Tesla porque ha habido una disrupción que es la guerra de Ucrania. Entonces son disruptores que no sabes, que son indeterminados, ¿sabes? Pero que de repente han generado un cambio. Entonces, eso es como lo más interesante para mí de aplicar Time Series Analysis. Pero esta gente trabaja con miles de datos. Ese es el problema. Entonces, no sé si nosotros con la cantidad de datos y las características que tienen nuestros datos podríamos aplicar algo así. Sí, Entonces, pero tú eso es, podrías tener el N de un país que igual tenía ahí a cientos de miles de alumnos que puedes seguir, ¿no? ya, pero es que cada alumno es un ítem. No, pero el alumno igual lo puedes clasificar, o sea, en el CIMSE habían Tienes muchos datos que muchos caracterizan al datos, estudiante. muchos datos. Ah, vale, El dato vale, en el CIMSE había, no, sí, en el CIMSE había. vale, vale. Cedo la palabra nuevamente antes de hacer yo mi última pregunta. Yo tengo una pregunta de cierre, pero antes de hacer la pregunta de cierre quiero dar la palabra nuevamente. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Aprovechemos a Marno, la tenemos todos los días acá. Bueno, pero me podéis escribir mails, ¿eh? Pero podéis aprovechar. La sincronicidad horaria. ¿Cómo ves tú, o sea, suponte que te llaman de Bruselas y dicen queremos pensar en 10 años. Sí, Queremos empezar a prepararnos para 10 años más. sí. ¿Qué les dirías? Buah. Moi, yo es lo que intento hacer ahora, que quiero pedir un superproyecto a 5 años, super mega proyecto, y tengo que pensar así, out of the box. Yo, y es un tema que me interesa y me parece muy relevante para el futuro, y además tú que has trabajado mucho tiempo con el concepto de espíritu crítico, claro, el espíritu crítico antes lo teníamos que tener como en los medios tradicionales, ¿no? Que nos llegaban, la información que nos llegaba de la tele, lo que leíamos en los libros, lo que leíamos en no sé qué. Hoy eso es mucho más complejo, ¿no? Porque la desinformación llega ya de muchas partes, ¿no? Redes sociales, no sé qué, tal. Y todo esto está gestionado cada vez más en su mayoría por máquinas, ni siquiera son humanos. Son humanos, hacen las máquinas y luego las máquinas los gestionan. Entonces, yo creo que una de las claves para pensar a futuro en términos de educación y que no podamos, que no perdamos la comba en lo que se da en el futuro, ¿no? Porque yo ahora pienso en Europa, que está cayéndose a pedazos, con una guerra aquí al lado. Digo, ¿qué tenemos que hacer de Europa para que en el futuro siga sosteniéndose, ¿no? Entonces, yo veo que lo que ocurre, por ejemplo, en Europa es que las últimas elecciones y lo que está pasando en Francia, por ejemplo, que casi va a ganar la derecha extrema, que tenemos a Marine Le Pen, que es un monstruo de mujer, que va a ganar extrema derecha, que es directamente un discurso nazi, ¿vale? Es desinformación de la cual no somos conscientes. Y toda esta parte de desinformación viene controlada en muchos sentidos por la utilización de estos datos y los algoritmos, IA y demás que hay detrás. Entonces, tenemos que tratar de que nuestros ciudadanos, para que tengan una proyección de futuro clara hacia dónde queremos ir, dónde tenemos que proyectarnos como país, tienen que ser críticos con todo lo que va a pasar con las máquinas, ¿no? Un poco volver a la historia esta de cuando los hombres se volvían locos y hacían guerras contra las máquinas en la industrialización, en el proceso de industrialización, ¿no? Que habían los antimáquinas.
Pues aquí un poco hay que tener el espíritu de, ok, tenemos el IA, pero tenemos que comprenderlo y tenemos que ser críticos con cómo se utiliza. Por lo tanto, para mí, yo les diría, Bruselas, hay que invertir en hacer sistemas educativos que permitan a los ciudadanos del futuro conocer qué es esto de los datos, cómo se nos va a gestionar, hacia dónde vamos y demás, para luego tener capacidad de toma de decisiones. Y, por ejemplo, decidir que en un momento dado no hay que poner una máquina para eso. No lo sé. Yo concuerdo contigo que no podemos seguir enseñando lo que estamos enseñando. No. Yo pienso de que desde la Segunda Guerra Mundial estamos enfocados a un currículum que se ha preocupado y lo ha hecho muy bien de generar una capa de profesionales que han logrado crear riqueza de manera muy sostenida y hacer de que los países crezcan. Pero ¿qué pasa con el resto de los ciudadanos? Eso no les importa. Lo importante es tener esta capa de profesionales que mueven la economía. Y no estamos preocupados realmente de desarrollar ciudadanos que son capaces de construir con otros ciudadanos y entender sus emociones y vivir sus emociones. Sí, empatizarse. Y yo diría, a mí la media no me importa, pero me importa la básica. Y leer el mundo, y no simplemente enseñar procesos. Lo importante es leer el mundo. O sea, tú mencionaste lo que está pasando en Ucrania y Rusia. Yo diría más triste todavía que en Rusia Putin haya aumentado su aprobación. Y eso es exactamente lo que tú describiste. Entonces, optimizar lo que tenemos no nos ayuda a evitar una nueva guerra. Lo que tenemos que hacer es realmente construir ciudadanos, más que construir gente que produzca riqueza. La riqueza la construimos en la media, pero en la básica tenemos que construir ciudadanos que manejen sus emociones y sepan realmente qué significa vivir dentro de una cultura que puede estar dirigida por las mismas máquinas. Yo lo veo así, ¿no? Pero eso te toca a ti, porque yo ya estoy bastante... Miguel, mira, solo en esa línea que tú dices, la semana pasada estuve en París en un workshop que se llamaba Collective Intelligence. Y nos juntaron varios expertos y nos hicieron trabajar sobre el Harnessing Collective Intelligence for the Future of Learning, a Co-Construct Research Agenda. Y nos hicieron pensar en esta dirección. Entonces, las temáticas que se definaron es, el tema 1 es la introducción, Visions for Future Society, y una de las cosas que dicen es qué competencias hay que aprender, ¿vale? Y te lo voy a pasar, es un hombre que se llama François Tadei, que lo ha gestionado y que me recuerda a ti mucho en la manera de pensar y físicamente también. Porque tiene barba. Y entonces, una de las cosas es Visions for Objectives and Values. Entonces hablaban de cuáles son los valores que queremos presentar, que queremos transmitir en torno al aprendizaje. Otro que era Technology Augmented Collective Learning, donde se planteaban problemas como cómo conectar a gente, cómo combinar acción con aprendizaje, cómo hacer ethical, equitable and explainable technologies. Otro eje que era Social and Emotional Learning, donde trabajaban cómo se puede incorporar el Social and Emotional Learning en las prácticas educativas. Y otro que era Evaluation and Assessment Long Term, incluyendo informal. Y eso eran los temas. O sea, pero que eso yo te son diría, buenas noticias, esas son buenas noticias, sí, porque hay gente sí, pensando en esto. hay gente pensando en eso. Me alegro mucho. Y Educational Citizens era una cosa clave también, ¿no? Sí, sistémico. Systemic Positive Change in Education Citizens. Me alegro, eso son buenas noticias. Sí. Así que, mira, justo has cerrado con lo de la semana pasada, que me parece muy interesante. Te puedo pasar el documento, es un borrador de ideas así. Eso fue un trabajo que hicimos. Si tienes el PDF sería extraordinario. Lo bajo, pero no está cerrado. O sea, tenemos 1000 comentarios, somos como 50 personas trabajando ahí encima, hicimos grupos. No importa, pero sí te pasaba quién, who's who. Sí,
pero está muy bien para tener una idea, algunas referencias así mal escrito, pero se supone que vamos a seguir trabajando y vamos a escribir lo mejor. Así que cuando tenga lo mejor también te lo puedo pasar, pero yo te paso esto mal escrito y ya está. No lo distribuyas y chao. Bueno, Mar, mira, fue fantástico que pudimos tener esta conversación porque realmente permitió construir sobre lo que habías presentado. Yo realmente te agradezco mucho que te tomaste el tiempo. Ojalá que en un año más yo te pueda invitar y tú puedas venir. Yo encantada. Y si puedo ir físicamente, aún mejor, porque esto ya me encantaría. Que hace mucho tiempo que no voy a Chile con toda esta historia. Sí, vamos a ver si te puedo invitar o cómo te puedo invitar. Veamos cómo se Otra hace. cosa, ya nos lo inventaremos, Miguel. O si no, viajo de vacaciones y hago una charla. Bueno, sería extraordinario. Más realmente te lo agradezco. Yo les recuerdo que el próximo viernes tenemos nuevamente una presentación. Tenemos una profesora de la Universidad de Washington que hablar sobre analítica de datos e interfase humano-computador. Así que lo espero el próximo viernes. Muchas gracias a todos y gracias, Mar. Gracias, Miguel. Ahora te envío el mail. Gracias a todos. Chao, Marcos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Mar. Chao. Chao. Gracias. Luego.